En octubre de 2019, en el escenario más grande del mundo, en el diamante de un estadio repleto de estrellas veteranas, había un joven. Un joven de apenas 20 años que parecía no tener nervios. Su nombre, Juan Soto. Mientras otros a esa edad estamos divirtiéndonos sin preocuparnos en el futuro, Soto estaba castigando a Justin Verlander y a Gerrit Cole en su primer año completo en las mayores. No era solo un novato con suerte, era un depredador en la caja de bateo que obligó al mundo entero a aprenderse su nombre. Pero ¿cómo pasó un joven de República Dominicana de ser una promesa a convertirse en el dueño de la Serie Mundial en tiempo récord? Hoy hablaremos sobre la leyenda del niño, que se convirtió en el elegido y que actualmente es el referente en Grandes Ligas de República Dominicana. En las calles de Herrera, un sector humilde al oeste de Santo Domingo, la disciplina no es un concepto abstracto, sino una herencia familiar. Juan José Soto Pacheco nació en el seno de una familia donde el orden y el esfuerzo marcaron el camino. Su madre, Belkis, dedicó casi 3 décadas al servicio en la Policía Nacional, mientras su padre Juan cargaba con la espina de un sueño deportivo que no pudo concretar. La historia de Juan Soto en el béisbol comenzó incluso desde antes de su primer respiro. Su padre, tras varios intentos fallidos por firmar como profesional, proyectó en su segundo hijo varón el destino que él no alcanzó. Desde el vientre materno el mensaje era constante: tú vas a ser un Grandes Ligas. Aquel ruego se convirtió en una obsesión que llevaría a un niño con las piernas ligeramente arqueadas y pasos encorvados a los diamantes de softball antes de cumplir los 4 años. A pesar de la presión del destino, el pequeño Juan desarrolló su propia pasión, aunque no era la que todos esperaban. En las pequeñas ligas de Santo Domingo, Soto no soñaba con cuadrangulares, soñaba con ponches. Como zurdo con talento superior, se sentía más cómodo en el montículo que en la caja de bateo. De hecho, al acercarse a los 16 años, la edad crítica para los prospectos internacionales y el consenso entre su familia y entrenadores era que su mejor oportunidad para llegar al profesionalismo era como lanzador. Su mentor de la infancia, Rafael Zapata, conocido como Papé, veía en él un pitcher enfocado, un niño que amaba el control del juego desde la loma. Sin embargo, Zapata notó un detalle que pasaba desapercibido para el resto. En los pocos turnos que Soto tomaba como bateador, su disciplina era sobrenatural. El niño nunca hacía swing a un lanzamiento fuera de la zona. Es por eso que en 2013 ocurrió el cambio que alteraría la trayectoria de la MLB. Al notar que el mercado carecía de bateadores zurdos de élite, Zapata propuso un experimento arriesgado: convertir a Juan Soto en bateador y jardinero a tiempo completo. La idea fue recibida con resistencia. Soto no quería abandonar el montículo. Para convencerlo, su entrenador tuvo que recurrir a una pequeña trampa piadosa. Le prometió que de vez en cuando lo dejaría subir a lanzar si aceptaba el cambio. Gracias a esa disciplina casi militar, Soto aceptó el trato sin protestar, logrando una transición técnica completa en apenas un año. Lo que él no sabía es que nunca volvería a necesitar un guante de lanzador. El proceso culminó en la academia de Cristian Miche Batista. Al principio, la imagen de Soto no impresionaba a los scouts. Era un joven algo robusto, que no destacaba por su velocidad al correr ni por la potencia de su brazo. Las proyecciones iniciales eran modestas, estimando un bono de firma de no más de $300,000. Sin embargo, bastaron solo 2 meses para que Batista se diera cuenta de que estaba ante un fenómeno. El talento de Soto no estaba en sus músculos, sino en su cerebro. A los 15 años, el joven hacía ajustes en el plato que solo logran los veteranos consagrados. Tenía la madurez mental de un adulto y una capacidad de análisis que pronto disparó su valor de miles a millones. El momento de la verdad llegó en julio de 2015. Tras el intenso proceso de transformación de lanzador a bateador, el nombre de Juan Soto comenzó a resonar en las oficinas de Grandes Ligas. Sin embargo, no todos los evaluadores estaban convencidos, pero los que no dudaron fueron los nacionales. La apuesta fue de $1.5 millones, un bono millonario que validaba el experimento de sus entrenadores y el sueño de su padre. Pero para el joven de Herrera la cifra era secundaria. Mientras el mundo del béisbol veía una inversión de riesgo, Soto solo veía el siguiente paso. A pesar del impacto que suele tener una suma de dinero tan grande en un adolescente de 16 años, Juan mantuvo una madurez inusual. Para él, el enfoque nunca fue el beneficio económico. Su motor era el respeto y el amor por el juego. Esa capacidad de aislarse del ruido externo y de las presiones del dinero fue precisamente lo que le permitió mantener la vista fija en su único objetivo real, las Grandes Ligas. La firma con Washington no fue el final de su historia, sino el prólogo de una carrera meteórica. Juan Soto demostró que el talento, cuando se combina con una inteligencia analítica y una disciplina heredada, puede romper cualquier molde preestablecido. Aquel niño que se resistía a dejar la loma de lanzar terminó conquistando el diamante desde la caja de bateo, recordándonos que a veces el éxito no consiste en seguir el plan original, sino en tener la sabiduría para aceptar un cambio de rumbo.
Tras firmar por $1.5 millones, el joven de Herrera dejó atrás el calor de Santo Domingo para enfrentarse a la fría realidad de las ligas menores en Estados Unidos. Muchos prospectos de 17 años tardan años en adaptarse al cambio de cultura, al idioma y al nivel del picheo profesional. Pero Juan Soto no era un prospecto común. Su debut en 2016 en la Gulf Coast League fue una declaración de intenciones. Mientras otros sufrían para hacer contacto, Soto bateaba para un promedio de .361. Era un adolescente jugando contra hombres y los hacía ver como aficionados. Sin embargo, el camino hacia la gloria rara vez es una línea recta. Y en 2017, cuando el mundo del béisbol empezaba a notar su talento, la progresión de Soto se detuvo en seco. Una serie de lesiones en el tobillo y la muñeca lo limitaron a jugar solo 32 partidos toda la temporada. Para cualquier otro jugador de 18 años, un año casi perdido por lesiones podría haber sido un golpe anímico devastador. Pero aquí es donde la disciplina heredada de su madre y la mentalidad de adulto que notaron sus entrenadores marcaron la diferencia. Soto no usó el tiempo para lamentarse, sino para estudiar. Analizó lanzadores, perfeccionó su visión y regresó en 2018 con una agresividad intelectual, algo nunca antes visto en un nivel tan bajo en las menores. Lo que ocurrió en la primavera del 2018 es lo que los scouts de los Nationals todavía llaman el milagro de Soto. Comenzó la temporada en clase A baja. En solo 16 juegos bateó para .373 con 5 cuadrangulares. Juan era demasiado bueno para estar ahí. Lo ascendieron a clase avanzada con los Potomac Nationals. Ahí el reto era mayor, pero los resultados fueron los mismos. En 15 juegos su promedio fue de .371. Los informes que llegaban a la oficina principal de Washington eran increíbles. Decían que Soto no solo le pegaba a la bola, sino que educaba a los lanzadores contrarios, obligándolos a lanzar donde él quería. El plan original de los Nationals era que Juan terminara el año en AA, esto para que madurara. Pero apenas jugó 8 partidos en ese nivel antes de que el equipo grande tomara una decisión histórica. Debido a una plaga de lesiones en el equipo de grandes ligas, Washington necesitaba un jardinero. Así que con solo 19 años y apenas 122 partidos jugados en toda su carrera profesional en las menores, Juan Soto recibió la llamada. Era el jugador más joven de la liga. Muchos críticos pensaban que los nacionales estaban arruinando su carrera al apurarlo tanto, pero ignoraban un detalle fundamental. Soto ya era un veterano mental. El paso de Juan Soto por las ligas menores fue una tormenta perfecta que duró menos de 2 años. No necesitó el tiempo de cocción que requieren otros porque su mayor fortaleza, la disciplina en el plato, era una habilidad que ya traía pulida desde los estadios de tierra en Herrera. El debut oficial ocurrió como bateador emergente, pero fue al día siguiente en su primer inicio como titular cuando el mundo entendió que no estaba ante un novato ordinario. En su primer turno al bat contra los Padres de San Diego y al primer lanzamiento que vio en su carrera como titular, Soto conectó un cuadrangular de 3 carreras por todo el jardín izquierdo. Lo que asombró a los expertos no solo fue la fuerza del batazo, sino la dirección. Un joven de 19 años empujando la pelota con autoridad hacia la banda contraria es una señal de maestría técnica, algo que suele tardar años en desarrollarse. Ese cuadrangular fue el aviso. El experimento de Herrera no solo funcionaba, sino que estaba listo para dominar el nivel más alto del planeta. A medida que avanzaba la temporada, Soto comenzó a desarrollar una identidad propia dentro de la caja de bateo. No era solo su swing, sino su presencia. Fue aquí donde nació el Soto Shuffle, un movimiento de pies desafiante y una mirada fija hacia el lanzador tras dejar pasar una bola mala. Para muchos lanzadores veteranos esto era una falta de respeto. Para Soto era una herramienta de trabajo. Era la manifestación física de su mayor virtud, el control absoluto de la zona de strike. En 2018, Soto demostró que podía leer los lanzamientos con la precisión de un radar, terminando la temporada con un porcentaje de envasarse de .406, una cifra que lo puso al nivel de leyendas como Ted Williams y Mel Dott. Y Juan estaba en sus años de adolescencia. Los números finales de su temporada debut desafiaron la lógica del béisbol moderno. Soto terminó con 22 cuadrangulares, 70 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .292. Estableció el récord de más bases por bolas para un jugador de 19 años en la historia de grandes ligas, superando marcas que habían permanecido intactas por décadas. Aunque terminó segundo en la votación para el novato del año, detrás de Ronald Acuña Jr., el mensaje estaba enviado. Soto no era una solución temporal para un equipo lesionado. Se había convertido en el eje central de la ofensiva de Washington. En apenas unos años, el joven que no quería batear se había transformado en el bateador más disciplinado y temido de la Liga Nacional. El 2018 de Juan Soto fue una demolición de un mito, el mito de que se necesita tiempo para madurar en el béisbol. Él llegó maduro desde casa, pero lo que nadie sospechaba es que ese debut asombroso era solo el ensayo general. Bryce Harper, la figura de Nacionales, se había ido en la agencia libre. Las esperanzas de una serie mundial para Washington se iban con él. Pero lo que vendría en 2019 no solo confirmaría el talento de Soto,
sino que lo elevaría al Olimpo del deporte mundial. El 19 de agosto de 2019, Soto se convirtió en el cuarto jugador en la historia de MLB en registrar 100 hits de extra base antes de cumplir 21 años, uniéndose a una lista donde está Mel Ott, Tony Coniglio y su excompañero de equipo Bryce Harper. Más tarde, se convirtió en el séptimo jugador en MLB en la historia en alcanzar 30 cuadrangulares antes de cumplir 21 años. En 2019, tuvo una línea ofensiva de .282, .401 y .548. Con 110 carreras anotadas, 108 bases por bola, 34 home runs y 110 carreras impulsadas, además de 12 robos de base en 13 intentos. Su gran temporada ayudaba a los nacionales a entrar a playoff. Su rival sería Cerveceros en la ronda de comodines. A un solo juego de eliminación, los nacionales estaban a 4 outs de quedar fuera de playoff. Perdiendo 3-1 en la octava entrada, el ambiente en Nationals Park era de funeral. En el montículo estaba Josh Hader, el cerrador más temido de la liga. Un zurdo cuya recta parecía quemar el aire, pero con las bases llenas y el peso de una franquicia sobre sus hombros, Juan Soto se paró en la caja de bateo. No hubo pánico, solo esa mirada gélida que lo caracteriza. La cuenta 1-1, y al conectar un sencillo hacia el jardín derecho, la pelota burló al fielder y vació las bases. En un parpadeo, Washington pasó de la derrota a una ventaja de 4-3. Fue el batazo que encendió la mecha de una postemporada histórica. El siguiente obstáculo eran los poderosos Dodgers de Los Ángeles. En el tercer juego de la serie divisional, Soto mandó un aviso al conectar su primer cuadrangular de postemporada ante Hyun-Jin Ryu, pero lo mejor estaba guardado para el decisivo juego 5. Washington perdía y se enfrentaba a una leyenda, Clayton Kershaw. Tras un sencillo productor contra Walker Buehler en la sexta entrada, Soto volvió el plato en la octava con el juego en la línea. Con una frialdad asombrosa, castigó a Kershaw con un home run que empató el encuentro y silenció al Dodger Stadium. Ese golpe emocional permitió a los nacionales ganar en 10 entradas, avanzando a su primer serie de campeonato. Tras barrer a los Cardenales de San Luis en una serie donde Soto se enfocó en ser el ancla del equipo, el escenario estaba listo para la prueba final, la Serie Mundial contra los Astros de Houston. En el juego 1, Soto se enfrentó a Gerrit Cole, quien en ese momento parecía invencible. En la cuarta entrada, el dominicano descifró al as de los Astros con un cuadrangular solitario, convirtiéndose en el cuarto jugador más joven en la historia de la MLB en dar un home run en el Clásico de Otoño. Pero el destino tenía una cita marcada en el calendario, el 25 de octubre, el día del juego 3. Era el cumpleaños número 21 de Juan. Una década atrás, su padre le había hecho una predicción, casi profética. Estarás jugando una serie mundial el día que cumplas 21. La profecía se cumplió. Aunque los nacionales cayeron en ese juego y llegaron a estar contra la pared 3-2, Soto nunca bajó la guardia. En el juego 5 volvió a castigar a Cole con otro cuadrangular, siendo la única chispa de ofensiva en una noche difícil. Con la eliminación acechando en el juego 6, Soto se enfrentó a otro futuro miembro del Salón de la Fama, Justin Verlander, en un duelo de titanes, donde Juan parecía el de la experiencia aguantando picheos en la franja de la zona de strike. Conectó un home run solitario que le dio la ventaja a los nacionales, forzando un juego 7 definitivo. No era solo batear, era el Soto Shuffle, era la mirada, era la sensación de que ningún lanzador, por más historia que tuviera, era más grande que él en ese momento. Washington finalmente conquistó su primera y hasta ahora única serie mundial. Juan Soto no solo participó, lideró el equipo en hits, cuadrangulares, bases por bola y carreras anotadas. Con un promedio de .333 y un OPS estratosférico de 1.179 en la serie, fue nombrado co-ganador del premio Babe Ruth junto a Stephen Strasburg. Al finalizar 2019, Juan Soto ya no era una promesa dominicana, era una superestrella global. Elegido para el segundo equipo All-MLB, terminó la postemporada con 5 cuadrangulares y 14 impulsadas. Aquel niño que se resistía a dejar el montículo de lanzador en Herrera ahora levantaba el trofeo de campeón, siendo el verdugo de los mejores lanzadores del planeta. En octubre de 2019 el mundo aprendió una lección: nunca apuestes contra el hijo de Juan y Belkis cuando hay un juego en la línea. Tras la gloria de ese año, el mundo cambió, el béisbol con él. En una temporada recortada por la pandemia, Juan Soto no solo mantuvo el ritmo, sino que elevó su juego a un nivel de eficiencia aterrador. Con apenas 21 años, Soto se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga Nacional en ganar un título de bateo. Su porcentaje de envasado fue de .490. Fue algo que no se veía en décadas. Soto no solo bateaba, seleccionaba. Se convirtió en el terror de los lanzadores, quienes preferían otorgarle la base por bola antes que permitirle hacer contacto. En un año de estadios vacíos, el eco de su bat resonaba como el más dominante del planeta. Y si 2020 fue la eficiencia, 2021 fue la consistencia histórica.
En una temporada completa de 162 partidos, Soto alcanzó una cifra que dejó fríos a los estadios: 145 bases por bolas. Fue la mayor cantidad de boletos para cualquier jugador desde la era de Barry Bonds. Terminó segundo en la votación al jugador más valioso, pero para muchos él era el estándar de oro. Su capacidad para no perseguir lanzamientos fuera de la zona se volvió legendaria. Fue el año en el que el Soto Shuffle pasó de ser un gesto desafiante a ser una señal de respeto. Si Soto no le tiraba la pelota, es que no era strike. El 2022 comenzó con un estruendo en el juego de estrellas. En el Dodger Stadium, Soto se coronó campeón del Home Run Derby, demostrando que además de disciplina, su poder era élite. Sin embargo, fuera del campo, la tensión crecía. Tras rechazar una oferta de extensión de contrato histórico de $440 millones, los nacionales tomaron la decisión más difícil: cambiar a su superestrella. En agosto, el mundo del béisbol se sacudió. El hijo de Herrera dejaba la capital para unirse a los Padres de San Diego, en uno de los intercambios más grandes de la historia. Juan Soto y Josh Bell a los Padres de San Diego, a cambio de C.J. Abrams, Mackenzie Gore, Robert Hessel, James Wood, Jarlin Susana y Luke Boyd. Aunque el cambio afectó temporalmente sus números, Soto ayudó a San Diego a llegar a la serie de campeonato, demostrando que su sola presencia en el line-up cambiaba la dinámica de cualquier equipo. En 2023, ya totalmente adaptado a San Diego, Soto recuperó su forma más destructiva. Jugó los 162 partidos de la temporada, una muestra de su durabilidad física. Conectó 35 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera hasta ese momento, y lideró nuevamente Grandes Ligas en bases por bola con 132. A pesar de su éxito individual, los Padres no lograron el objetivo colectivo, lo que preparó el terreno para el siguiente capítulo de su odisea. Soto cerró su etapa en California con su cuarto bat de plata consecutivo y la certeza de que a sus 25 años de edad ya era uno de los mejores jugadores del planeta. Solo faltaba el contrato millonario que confirmara su valor. Ya había rechazado 440 de nacionales y con Padres nunca estuvo cerca de llegar a un acuerdo. 4 años de dominio absoluto, desde títulos de bateo hasta lideratos históricos en boletos. Juan Soto se consolidó como el bateador más inteligente de su generación, pero el destino le tenía preparado un escenario aún más grande. El niño de Santo Domingo, el joven que conquistó Washington y San Diego, estaba a punto de vestir las rayas más famosas del mundo, las de los Yankees de Nueva York. El 6 de diciembre de 2023, los Padres intercambiaron a Soto y a Trent Grisham a los Yankees de Nueva York. Michael King, Drew Thorpe, Johnny Brito, Randy Vázquez y Cal Hashiola se iban a San Diego. Soto y los Yankees evitaron el arbitraje salarial antes del inicio de la temporada 2024, acordando un contrato de un año por valor de $31 millones. Del 28 al 31 de marzo, Soto bateó de 17-9, con un home run, un doble y 4 carreras impulsadas, y también obtuvo una asistencia en los jardines en el día inaugural, al sacar la carrera del empate en el plato en la penúltima jugada del encuentro. El 1 de abril, Soto fue nombrado jugador de la semana de la Liga Americana. Esa era su carta de presentación en el Bronx. El 3 de junio, después de una semana que incluyó a Soto bateando línea de .435, .500 y 1.0, con 2 home runs en un juego contra los Gigantes de San Francisco, incluidas las carreras de la ventaja en la parte superior de la 9ª entrada, fue nombrado jugador de la semana de la Liga Americana por segunda vez. Ese año fue nombrado jardinero titular de la Liga Americana en el Juego de Estrellas. El 13 de agosto, Soto conectó 3 cuadrangulares para la victoria 4-1 sobre las Medias Blancas de Chicago, registrando las 4 carreras impulsadas del partido. Fue la primera vez que registró 3 cuadrangulares en un solo encuentro. El 14 de agosto, Soto conectó un home run solitario al jardín derecho en su primer turno al bat, y se convirtió en el 6º Yankee en conectar un home run en 4 turnos al bat consecutivos. El 21 de agosto, en una victoria de 8-1 sobre Cleveland, Soto conectó un home run de 2 carreras al jardín central en su primer turno al bat. Era el número 36 de la temporada, lo que le daba un nuevo récord personal en una sola campaña. Además que se convirtió en el primer Yankee en la era de la expansión en conectar 8 cuadrangulares en partidos consecutivos. El primer jugador en todo el béisbol desde Joey Votto en julio de 2021. También ese año conectó su cuadrangular número 200. Soto terminó la temporada 2024 bateando línea de .288, .419 y .569, con 41 cuadrangulares, 109 carreras impulsadas y fue segundo en MLB en bases por bola con 129. Cuando los Yankees de Nueva York adquirieron a Juan Soto, no buscaban solo un gran bateador, buscaban al hombre que devolviera el miedo al uniforme de las rayas. Tras una temporada regular eléctrica donde formó junto a Aaron Judge la dupla más temida del año, llegó el momento para el que Soto fue creado, la postemporada en el Bronx. En Nueva York, la presión aplasta a muchos, pero Juan Soto lo alimentaba.
Desde la serie divisional contra los Reales de Kansas City, Juan demostró que su disciplina era el ancla que el equipo necesitaba, envasándose con una paciencia que desesperaba a los lanzadores. Pero fue en la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Guardianes de Cleveland donde la leyenda de Soto en Nueva York se selló para siempre. En el juego 5, con el pase a la Serie Mundial en juego y el marcador empatado en entradas extras, Soto protagonizó uno de los turnos al bat más memorables de la historia reciente, enfrentándose a Hunter Gaddis. Soto libró una batalla psicológica de 7 picheos. Tras varios fouls desafiantes y su icónico shuffle, Soto descifró una recta de 95 millas. El resultado fue un estruendo que se escuchó en todo Nueva York. Un jonrón de 3 carreras que mandó a los Yankees a su primera Serie Mundial en 15 años. No fue solo un batazo, fue la confirmación de que Juan Soto era el dueño de ese momento. La Serie Mundial de ese año enfrentaba a las dos franquicias más icónicas del béisbol, Yankees contra Dodgers. Era un duelo de superestrellas. Soto fue la bujía que nunca se apagó. En el juego 2, en el Dodger Stadium, castigó a Yoshinobu Yamamoto con un cuadrangular solitario, manteniendo a los Yankees en la pelea. A pesar de que Nueva York se enfrentaba a una desventaja crítica en la serie, el espíritu competitivo de Soto nunca flaqueó. Soto terminó bateando la serie para .312, con un porcentaje de envasarse de .414, siendo el jugador más consistente del line-up neoyorquino. Y aunque los Yankees no lograron levantar el trofeo, la actuación de Juan Soto fue impecable. En esa última noche en el Bronx, Juan se envasó 3 veces, luchando hasta el último out. Su postemporada terminó con números de videojuego, un OPS de 1.101 y la sensación de que en cada turno importante él era el hombre más peligroso del equipo. Al caer el último out, la pregunta en Nueva York ya no era sobre su talento, sino sobre su futuro. A sus 26 años, el dominicano entró en la agencia libre, no como un jugador más, sino como la joya de la corona. Nunca antes un bateador de su calibre y juventud habían estado disponibles en el mercado abierto. Las proyecciones eran astronómicas y los rumores incesantes. Desde el primer día, Soto y su agente Scott Boras dejaron claro que no buscaban solo un buen contrato, sino un acuerdo que alterara la estructura financiera del deporte. La ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de una guerra fría entre dos titanes, los Yankees, que querían mantener a su ídolo, y los Mets de Steve Cohen, decididos a demostrar quién tenía el bolsillo más profundo. La temporada baja fue un desfile de dueños de equipos viajando a California para reunirse con el hijo de Herrera. Se filtró que los Blue Jays de Toronto pusieron sobre la mesa una oferta de $600 millones. Los Red Sox de Boston y los Dodgers de Los Ángeles también hicieron sus movimientos, intentando convencer a Soto de que su legado encajaría en sus ciudades. Los Yankees, por su parte, hicieron un esfuerzo masivo. Se reportó que ofrecieron cifras que habrían convertido a Soto en el Yankee mejor pagado de la historia, incluso por encima de Aaron Judge. Sin embargo, Juan fue firme. Su objetivo era un contrato que reflejara no solo lo que había hecho, sino lo que estaba destinado a hacer. Una tras otra, las ofertas fueron rechazadas. Soto no buscaba solo dinero, buscaba un proyecto donde él fuera el epicentro de un imperio. Mientras los fanáticos de los Yankees contenían el aliento, en Queens se gestaba el movimiento definitivo. Steve Cohen, el dueño más rico del béisbol, decidió que no dejaría que Juan Soto se le escapara. Tras múltiples reuniones donde no solo habló de dinero, sino del futuro de la organización y la construcción de un equipo ganador por décadas, llegó el momento del anuncio que sacudió los cimientos de la MLB. Juan Soto elegía el Citi Field. Los Mets ganaron la batalla por la Gran Manzana, ofreciendo un contrato que rompió todos los récords para un jugador de posición. Un acuerdo histórico que superó la barrera de los $700 millones, extendiéndose por 15 años. Soto no solo se convirtió en el jugador mejor pagado de Nueva York, sino en el rostro de una nueva era para los Mets. La firma en Queens no solo fue una transacción económica, un cambio de equilibrio en el béisbol. Soto pasó de las rayas del Bronx al azul y naranja de Mets, convirtiéndose instantáneamente en el líder de un equipo con ambición de Serie Mundial. Al elegir a los Mets, Soto demostró que su ambición no tenía límites y que estaba listo para construir su propio reino en la ciudad que ya lo adoraba. El 2025 marcó el inicio de una nueva odisea, aunque no fue el cuento de hadas que los fanáticos de Queens esperaban. Tras firmar el contrato más grande para un jugador de posición, Juan Soto se encontró bajo un microscopio implacable. Los Mets, a pesar de la inversión masiva, lucharon contra la inconsistencia. Soto mantuvo su disciplina élite, pero la presión de cargar con una franquicia históricamente sufrida se hizo sentir. Fue un año de ajuste duro. El equipo no logró los resultados colectivos esperados, y la narrativa mediática empezaba a cuestionar si un solo hombre, por más genio que fuera en la caja de bateo, podía cambiar el destino de los Mets. Soto terminó con números sólidos, pero el sabor fue agridulce. Una temporada de aprendizaje sobre lo que significa ser el rostro de un contrato de $700 millones en la ciudad que nunca perdona. Por eso el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 llegó en el momento justo. Al ponerse el uniforme de Dominicana, Soto parece haberse quitado un peso de encima.
Lejos de la presión del contrato de Nueva York, ha vuelto a ser el niño de Herrera que jugaba por puro amor al arte. Soto ha recuperado esa chispa que lo hizo brillar en 2019. Está liderando a la selección no con la obligación de un empleado millonario, sino con la pasión de un hijo que quiere darle alegría a su gente. En este 2026, el Clásico Mundial se ha convertido en su redención. El lugar donde Juan Soto le recuerda al mundo que más allá de los dólares y los rumores sigue siendo el bateador más inteligente y temido que ha nacido en la tierra del merengue. La carrera de Juan Soto es un recordatorio de que el éxito no es una línea recta. Hay contratos que pesan, temporadas que decepcionan y banderas que sanan. Hoy, mientras busca la gloria para Dominicana, el mundo observa a un hombre que todavía tiene una década por delante para demostrar que el experimento de Herrera no tiene techo y que Soto está destinado para ser uno de los mejores dominicanos de la historia.